Tenemos en esta ocasión como invitada especial en la revista Sin Recreo a la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien tiene una responsabilidad importante ante los ciudadanos veracruzanos. Namiko Matsumoto Benítez, académica de la Universidad Veracruzana. Namiko, ¿estudiaste el doctorado en Derecho? Sí. Como tu máximo estudio hasta ahorita. Sí. Pero además tú te has dedicado mucho al tema de los derechos humanos y sobre eso te he invitado para que platiques con nosotros en la revista Sin Recreo sobre el particular, porque ahora eres la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué llegas a la comisión? Bueno, tendríamos que abordar esta pregunta desde dos perspectivas. La primera, que tiene que ver con la apertura de un proceso de elección conforme lo marca la ley, y bueno, sale una convocatoria. Yo considero que reúno todos los requisitos para participar, me inscribo y el Congreso decide que de entre los participantes yo era quien cumplía con no solo los requisitos formales, sino los requisitos sustanciales para ejercer este cargo. Y es así como soy electa y nombrada presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso por un lado. Por otro lado, yo podría decir que es un tema o es un cargo que implica un tema para el cual me he preparado toda mi vida profesional. Yo tengo más de 15 años dedicada al estudio, promoción, defensa, difusión de los derechos humanos desde distintos espacios. Desde el espacio académico, como activista en una organización de sociedad civil, y es un tema que a mí me apasiona, que es ya una forma de vida para mí. Y también, ¿por qué no decirlo? Era un sueño. ¿Tú querías ir? Siempre creo que estos espacios te brindan la posibilidad de llevar a la vida real, a la práctica, ¿no? todo aquel conocimiento que has adquirido en el transcurso del tiempo. Doctora, y en ese sentido, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, lo voy a decir en términos muy sencillos porque me parece que esa es la mejor forma de comunicarnos, ¿no? Con términos claros y sencillos, pues los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas que tenemos las personas frente al Estado por el simple hecho de ser humanos. ¿Y cuándo se dice que se violan los derechos humanos? Bueno, cuando la autoridad, ¿sí?, no respeta y no garantiza el ejercicio, el goce y ejercicio de estos derechos. Y tu pregunta es bastante importante y además trascendente. Te voy a explicar por qué. Usualmente cuando una persona es vulnerada en uno de sus derechos, se piensa que por ese solo hecho se abre la posibilidad de que un organismo protector de derechos humanos se pronuncie al respecto. Y esto no es así. ¿Qué te quiero decir? Mira, evidentemente si un particular lesiona uno de tus derechos, hay una vulneración de un derecho humano. Pensemos en una persona que priva de la vida a otra. Por supuesto que lesionó el derecho a la vida, por supuesto que vulneró el derecho a la vida, que es un derecho humano. Sin embargo, cuando este tipo de transgresiones o de lesiones a los derechos humanos se da por parte de particulares, la vía para tratar ese tema es la vía penal. Si una persona vulnera el derecho humano a la vida de otra, está cometiendo un delito. Homicidio, para ser claro,
y la autoridad competente para conocer de ese caso en particular, pues es la Fiscalía General del Estado a través de los ministerios públicos y fiscales. Cuando es la autoridad que en un incumplimiento de lo que le mandata la ley lesiona un derecho humano por acción o por omisión, entonces es cuando ese caso es competencia de los organismos protectores de derechos humanos. En palabras sencillas, ¿quién viola los derechos humanos? Pues los agentes estatales, los servidores públicos. Eventualmente, también los particulares, también acciones u omisiones de los particulares puede darse el tratamiento de violación de derechos humanos, pero digamos eso es de manera excepcional. Cuando estos particulares lesionan los derechos humanos, pero con la tolerancia del Estado o a instancias del poder estatal o con la aquiescencia del Estado. Pero salvo esas circunstancias excepcionales, cuando se vulnera un derecho humano de una persona por otro particular, la vía es el derecho penal y algunas otro tipo de acciones en otras vías. Pero sí hay que establecer diferencias, porque luego dicen, la Comisión de Derechos Humanos no hizo nada en este caso, X. Bueno, a ver, efectivamente hay vulneración de derechos, pero el acto no es atribuible a una autoridad. ¿Y cuándo interviene? ¿Cuándo interviene la comisión? ¿Qué proceso se Bueno, mira, el proceso es bien sencillo. Es a través de una queja, que puede ser hecha por la presunta víctima de la violación de derechos humanos o, dependiendo, no siempre es posible que lo haga la víctima directa, ¿sí?, por un representante, por comparecencia, es decir, porque acuda a la comisión directamente, se puede hacer incluso vía telefónica, por correo electrónico, ponen en conocimiento de la comisión un acto o omisión que vulnera sus derechos humanos, señalan cuál es la autoridad a quien le atribuyen ese acto e inmediatamente se inicia el procedimiento de queja, que tiene todo un desarrollo, desde solicitar que se ratifique la queja, solicitar informes a la autoridad señalada como responsable, que el quejoso haga llegar los elementos de prueba que tiene para sostener su dicho, que la autoridad a través del informe diga lo que a su derecho convenga, y una vez que uno tiene todo este cúmulo de material probatorio, se valora y se determina si efectivamente se acredita una violación a derechos humanos, en cuyo caso la comisión emitirá una recomendación a la autoridad. Sí, la naturaleza jurídica de la comisión da como resultado que solo pueda emitir recomendaciones, porque no es un órgano jurisdiccional. ¿Y con eso es suficiente? Sí, si se genera las sinergias necesarias para que las autoridades acaten las recomendaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, cuando una recomendación va perfectamente fundada y motivada, evidentemente la autoridad tiene mucha menos posibilidad de rechazar esa recomendación, porque además debo decirte que las recomendaciones son públicas, si bien se respetan los datos personales, ¿no?, de las víctimas, ¿sí?, lo cierto es que el contenido sustancial de la recomendación y la autoridad a quien va dirigido, pues eso es público. Las recomendaciones se suben a la página de la comisión y cualquiera puede acceder a la lectura de ellas. Entonces, a mí me parece que lo que las autoridades deben comprender en este caso es que el aceptar una recomendación de un organismo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos legitima su actuar. No solo aceptarla, sino cumplir cabalmente con cada uno de los puntos que se recomienda, porque
Lo que hace la autoridad al aceptar la recomendación y ejecutar los puntos resolutivos es enviar el mensaje de que esa autoridad no va a tolerar ningún acto que vulnere derechos humanos. Y eso ante la sociedad es muy bien visto. Luego entonces, un cumplimiento cabal de una recomendación ante la ciudadanía legitima el actuar de la autoridad. Yo siempre he dicho, lo dije cuando estaba en la Comisión de Atención y Protección a los Periodistas y lo sigo sosteniendo, que este tipo de órganos no somos enemigos de la autoridad, en tanto la autoridad comprenda a cabalidad cuál es la función que tenemos. Al contrario, a mí me parece que si actuamos de manera coordinada, no porque el órgano pierda su autonomía, jamás estoy hablando de eso. Los órganos protectores de derechos humanos, sea este de derechos humanos en general, sea el protector de la libertad de expresión, deben conservar su autonomía. ¿Cuáles son los derechos, más vulnerables, que con mayor recurrencia son violados? Bueno, mira, la libertad personal es un derecho que recurrentemente es objeto de restricciones ilegítimas. La libertad personal, la integridad personal también. Y bueno, digamos, todo aquello que incluye cuestiones de legalidad en el actuar de la autoridad, la certeza jurídica, ¿no? Y algunas cuestiones de debido proceso. Y últimamente está siendo mucho más recurrente las quejas que tienen como motivo la afectación del derecho a la salud. Okay. ¿Y cómo estamos en Veracruz en ese sentido? Tú ya tienes un recorrido ahorita ya dentro de la comisión, viviendo los problemas reales en más de 2 meses. Sí. Entonces, tienes un panorama general ya muy apegado a la realidad de cuál es la situación. Supongo que no tienes un informe ya porque en algún momento lo debes tener, pero ¿cómo estamos? Lo que tengo es un diagnóstico que además, déjame decirte una cosa, a propósito de la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos, eso me dio la oportunidad a mí de elaborar un diagnóstico sobre temas específicos que eran preocupantes en ese momento en el Estado: derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de las mujeres, comunidades indígenas, desaparición forzada, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, para elaborar ese programa hubo que hacer un diagnóstico, es decir, abrimos foros de discusión y debate con organizaciones de sociedad civil y sociedad civil en general, donde se nos aportó insumos de cuál es la realidad que viven, particularmente las organizaciones de sociedad civil que se dedicaban a esos temas en el día a día de su trabajo, y cómo a través de estos foros logramos visibilizar algunas necesidades de armonización legislativa y otras muchas más que tenían que ver con cerrar la brecha entre lo que dispone la ley y la realidad que enfrentan estas personas que se ocupan de estos temas que te estoy diciendo. Desde ahí ya teníamos un avance, ya teníamos claro cuál era la situación en el ejercicio, en la garantía y ejercicio de estos derechos de estos grupos que te he mencionado. Así que cuando llego a la comisión ya llego con una idea clara, ¿no?, de cuál es la situación real en el ejercicio de esos derechos. Y bueno, lo importante aquí es, te digo, el reto me parece más significativo que tenemos es cerrar esta brecha. Tenemos hoy por hoy una legislación extremadamente garantista. Yo diría que la más garantista en las últimas 4 décadas, ¿no? Y a partir de la reforma constitucional de 2011, pues en que se incorporan todos los tratados internos, todos los derechos consagrados en los tratados internacionales se incorporan de manera automática al orden jurídico mexicano, pues imagínate, muchísimo más, porque además a eso hay que agregarle
que también nos resulta obligatorio a todos los servidores públicos aplicar en el ejercicio de nuestras funciones todos estos estándares que han desarrollado los órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de protección y vigilancia de esos tratados internacionales. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, ahora la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han desarrollado, ¿no?, ese derecho hasta alcanzar un contenido más allá de que el Estado solo tenga la obligación de no privarte de la vida de manera fuera del procedimiento. Bueno, en nuestro país no podría ser ni aún dentro del procedimiento porque somos un país que no acepta la pena de muerte, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, toda persona tiene derecho a la vida, la obligación inmediata que te surge, y eso lo comprendemos todos, es, bueno, el Estado no puede privar de la vida a una persona. Pero el tema no queda ahí, sería muy simple, sino que todos estos órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales han desarrollado un contenido adicional del derecho a la vida. Por lo tanto, el abanico de obligaciones del Estado se extiende, se amplía, y ya no solo frente al derecho a la vida tiene la obligación de no privarte de ella. Y en este sentido, entonces, ¿cuál es la situación del Estado de Veracruz en cuanto a violación o garantía de los derechos humanos? Justamente a eso voy con esto que te estaba comentando, que hay retos importantes. El más importante, cerrar esa brecha entre lo que establece la norma y la realidad. Se ha avanzado, sin duda. Hoy por hoy tenemos más órganos gubernamentales y autónomos, ¿sí?, encargados de proteger que se garantice, proteger los derechos, que se respeten y se garanticen, pero además de visibilizar, ¿no?, de visibilizar todas las falencias que pudiera existir por parte de los entes obligados, que es la administración pública, en el cumplimiento de estos derechos. Entonces, sí hay retos importantísimos, por supuesto. Hay herramientas para ir cerrando esa brecha. A mí me parece que una herramienta importante, no la única, pero que sí es muy importante, es enviar el mensaje mediante acciones concretas de que no se tolera la impunidad. Cuando tú procesas, juzgas, sancionas y reparas a las víctimas, es muy probable que hechos similares, ¿sí?, no se repitan, o por lo menos se desalienta cometerlos. Cuando hay impunidad, cuando no se juzga, cuando no se procesa, cuando no se sanciona, el mensaje que mandas es que esas violaciones de derechos humanos pueden seguirse repitiendo y no pasa nada. Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Uy, esa pregunta sí que es difícil, porque son muchos temas los que me preocupan, pero si empezamos, digamos, por lo urgente, aunque hay cosas urgentes e importantes, yo creo que es absolutamente indispensable que la comisión recupere la credibilidad de la sociedad en ello. O sea, que la comisión demuestre que es un órgano que sirve a los ciudadanos, que cumple con la función que le fue encomendada. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, atender en tiempo y forma todas las quejas que haya y fundamentarlas y motivarlas correctamente para que la autoridad se vea obligada a cumplir con esas recomendaciones. Y por supuesto, otro tipo de
de acciones que no tienen que ver con una recomendación, pero que pueden tener cierto impacto y que son positivas para ir generando una cultura de legalidad, una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos. También hemos emprendido un programa muy ambicioso de capacitación a servidores públicos, no solo de la comisión, porque hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Ahora mismo estamos capacitando a todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos en diversos temas, integridad personal, todo el análisis que debe hacerse cuando tú estás frente a una queja por violación a la integridad personal, todos los elementos que se deben considerar y todos los estándares que hay, tanto los que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los comités, como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque ahora eso es obligación, ya no es una opción, ¿no? Tenemos que ir derribando el muro, y esto digo por cuanto a los organismos como el nuestro, que es un organismo cuasi jurisdiccional, que tiene que resolver sobre derechos. Entonces tenemos que ir derribando esa barrera que ha estado presente durante muchos años de solo analizar la norma local. Ya no es una opción, ya no es si quiero, puedo acudir a los estándares internacionales. ¿No? Ya no es una opción, es una obligación. Entonces, perdón, cierro este comentario. Estamos capacitando a la gente de la al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también a los servidores públicos. Y además señalando a los servidores públicos las consecuencias que puede tener el no cumplir con sus funciones conforme lo establece su marco normativo. ¿Cuáles son los servidores públicos con los que más tienen necesidad de trabajar? Con seguridad pública y con procuración de justicia. Ahora, si un ciudadano llega a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y habla con ustedes y les solicita apoyo, ¿en qué tiempo ustedes le resuelven una problemática que les esté planteando? Porque eso también es importante. Cuando Claro. tú hablas de esa enorme necesidad de replantear la imagen de la comisión ante la sociedad, los tiempos son importantes. Sí, también. sí, claro. Mira, nuestra ley marca que tenemos un término de hasta 6 meses para emitir una recomendación. A veces es necesario agotarlos por la complejidad propia del caso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una queja sobre tortura, ¿no? La Comisión Estatal no cuenta con el personal que pueda aplicar un protocolo de Estambul. Por ejemplo, nos apoyamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo hacen el 99.9 de las comisiones estatales, ¿no? Entonces, cuando necesitamos que se emita un dictamen de esa naturaleza, la solicitud se envía a la Comisión Nacional y ahí depende del cúmulo de solicitudes que tenga la Comisión Nacional, es el tiempo que se lleva para enviarnos de vuelta el dictamen con la aplicación del protocolo de Estambul. Entonces, a veces rebasa el tiempo de 6 meses, pero no por falta de voluntad o capacidad para hacerlo, ¿no? Sino por falta de del recurso humano para que aquí en la Comisión Estatal pudiera emitirse un dictamen de esa naturaleza. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? La Comisión Nacional ofreció a todas las comisiones estatales, pensando en que justicia retardada es justicia denegada, capacitar al personal en la aplicación del protocolo de Estambul.
¿Qué es el Protocolo de Estambul? Es un instrumento, ¿no?, que verifica si efectivamente, en un análisis detallado de una serie de elementos, si se configura o no la tortura. Por lo tanto, intervienen en ese dictamen pues, un médico, un psicólogo, y las comisiones no contamos de manera permanente, ¿no?, con ese personal. Doctora, ¿y no crees que 6 meses es como mucho tiempo? Mira, evidentemente cuando tú has recibido un daño, un día o dos puede parecer mucho tiempo. Pero las disposiciones legales, cuando hablan de términos, tienen una razón de ser. O sea, tú no puedes resolver sin tener todos los elementos para hacerlo en justicia, en legalidad, en equidad y respetando los derechos de las partes involucradas, ¿no? Porque hacerlo, obviar los tiempos, ¿sí?, simplemente con el ánimo de tener una resolución que, digamos, para querer decir, bueno, estamos resolviendo rápidamente, ¿no?, puede ser perjudicial, ¿no? O sea, cuando la ley establece términos, tienen una razón de ser, ¿sabes? Y obedece a esto, a brindar la oportunidad a las partes involucradas, a ambas partes, ¿no?, de aportar todo lo necesario para que la autoridad tenga la posibilidad, o el órgano, en este caso la comisión, tenga la posibilidad de resolver en justicia, aplicando en un análisis detallado, valorando todos los elementos y bueno, cumplir con la función que tiene, que es que se respeten los derechos. Doctora, pues te agradezco mucho. Dejamos en el tintero varios temas específicos que sí me gustaría en otra ocasión platicar contigo. Claro, que está viviendo el estado de Veracruz y que tú los conoces mejor que nadie porque son asuntos que llegan directamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que, bueno, ustedes seguramente tienen en eso pues un trabajo intenso. Sí. Y me gustaría entrevistarte en otra ocasión para las revistas Sin Recreo, con mucho gusto. No, pues muchísimas gracias por el espacio. Para mí es bien importante que toda la sociedad conozca qué es lo que hace la comisión y respecto de qué actos o omisiones es competente. Eso es muy, muy importante. Claro. Porque si no, se descalifica de inicio, ¿no?, la actuación de la comisión y todo el personal que estamos ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. De verdad estamos poniendo mucho empeño y todo nuestro compromiso por cumplir las expectativas que tiene el pueblo veracruzano. Entonces yo creo que no puedes, sobre una base errónea, si tú tienes una información que no es la correcta, te generas expectativas también incorrectas. Entonces todo este tiempo he insistido en difundir cuáles son los actos que son competencia de la comisión, para que la sociedad no se genere expectativas erróneas respecto de lo que puede hacer la comisión y luego diga, ay, no sirve, ¿no?, cuando en realidad no somos competentes para conocer de ese tema. Entonces, desde esa óptica te agradezco infinitamente el espacio, me dejaste hablar demasiado y eso te lo agradezco doblemente, ¿no? Y ojalá llegue al mayor número de personas esta entrevista con el ánimo de que ellos tengan las herramientas necesarias para evaluar el trabajo de la comisión. Pues te agradezco mucho y espero que en otra ocasión aceptes la invitación a la revista Sin Recreo. Muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.